Saludos amigos. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el padre Manuel González Quevedo. Es un trabajo que está dentro del libro digital Sacerdotes Sociales. Son una decena de sacerdotes sociales que aparecen en esa obra. Dentro de ellos 4 sacerdotes que vivieron en la República Dominicana. Se trata del padre Manuel González Quevedo, Francisco Guzmán, Fernando Arango y Monseñor Arnaiz. Hoy nos vamos a referir al padre Manuel González Quevedo. El padre Manuel González Quevedo fue un sacerdote jesuita nacido en España, que realizó diversas actividades sociales y políticas en la República Dominicana, donde vivió 26 años. Había nacido en Guarnizo, Santander, en España, el 2 de abril de 1904. En 1916 ingresó en la Escuela de Comercio y empezó a trabajar en los astilleros de Santander. Perteneció a los círculos de estudio de la Juventud de la Acción Católica y su vocación sacerdotal surgió en 1931, cuando tenía 27 años de edad. Ingresó a la Compañía de Jesús el 12 de noviembre de 1932. Quiere decir que es una persona, un sacerdote, que primero fue un trabajador de astilleros y cuando tenía 27 años fue que recibió la vocación sacerdotal. Para entrar a un seminario a los 28 años es tarde. Normalmente entran a los seminarios los muchachos que han terminado el bachillerato. Manuel González Quevedo fue un ingeniero metalúrgico que entró a formarse para dar educación a los jóvenes y a los líderes en todos los niveles. Manuel González Quevedo, el padre Quevedo, como fue conocido por muchos de nosotros que tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar con él, se trasladó cuando tenía 28 años a estudiar a Bélgica para continuar sus estudios en el seminario. Estudió filosofía en Bélgica y después estudió teología en el Colegio de la Universidad de Comillas en Santander y se hizo sacerdote el 30 de julio de 1943. Llegó ese mismo año a la República Dominicana para hacerse cargo del seminario menor en el Santo Cerro La Vega hasta 1948. También era profesor de ascética y teología pastoral en el seminario Santo Tomás de Aquino. Quiere decir que el padre Quevedo, desde que se ordenó, inmediatamente se vino a la República Dominicana a trabajar. Fue profesor espiritual del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, asesor de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, asesor de la Juventud Obrera Católica Cristiana, la JOC, y profesor del Instituto Politécnico de San Cristóbal. Fue un orientador de los universitarios en la Congregación Mariana. El padre Quevedo fue un personaje que se dedicó a formar líderes sociales y políticos, y lo decía con mucha claridad que él era un obrero y que quería trabajar con los obreros y quería trabajar con los políticos. Estuvo los primeros años de su vida durante la dictadura de Trujillo. Él fundó, junto al padre José María Uranga, la Sociedad Altagraciana Jesús Obrero. Entre sus discípulas
más destacada estaban Alicia Guerra, recientemente fallecida, la doctora Josefina Garrido, Estela Enríquez, Sarita Castaño y Gladys Jacobo. Eran de las altagracianas primeros que se formaron en nuestro país bajo la orientación del padre José María Uranga y del padre Manuel González Quevedo. Él estuvo 2 años en Puerto Rico y trabajó con la JOB. Hizo un centro para formación de líderes obreros en Puerto Rico. Sin embargo, en 1959 estaba de regreso en la República Dominicana porque el seminario dominicano había sufrido los embates de la dictadura y era un centro de ebullición política, y mandaron a buscar desde Puerto Rico al padre Quevedo para que viniera a ayudar en esa situación. La confrontación de la Iglesia Católica con el régimen dictatorial de Trujillo tuvo mucho impacto en ese seminario Santo Tomás de Aquino, incluyendo al padre González Quevedo. El 30 de mayo de 1960, el secretario de Interior y Culto, Rafael Paíno Tichardo, hizo comparecer al padre Mariano Tomé, superior de los jesuitas, acompañado de los padres José María Uranga y al padre Manuel González Quevedo, para comunicarles que en nombre del gobierno debían salir lo más pronto posible del país. Ante la valiente protesta del superior de los jesuitas ante Trujillo, de quien realmente emanaba todo, se dio marcha atrás al asunto, y el padre González Quevedo y el padre Uranga pudieron permanecer en el país. El intento de deportación al padre indignó a los seminaristas y profesores del seminario Santo Tomás de Aquino. A partir del 3 de enero de 1959 se hizo cargo de la Congregación Universitaria Mariana, conocida entonces como Centro Universitario Javier, ubicado en la avenida Independencia número 44 en Santo Domingo, y que servía al mismo tiempo de residencia para universitarios que venían a estudiar a la capital procedentes del interior. Había una sola universidad, que era la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y muchos jóvenes que venían del interior pues se alojaban en ese centro de los jesuitas. El padre González Quevedo creó una escuela nocturna para obreros en Santo Domingo, en Matahambre, un barrio muy popular de esa época, una cooperativa y una escuela de economía doméstica, además un dispensario médico. Además de sus actividades religiosas, él, desde que comenzó a vivir en nuestro país, pues se dedicó a las actividades sociales. Yo tuve mucha relación personal con el padre González Quevedo, y cuando asumí la presidencia provisional de la Juventud Obrera Católica, la JOD, me dijeron que el último asesor había sido el padre Manuel González Quevedo. Estando yo exiliado en Puerto Rico, por intermedio del padre Salvador Fraicedo, asesor de la JOD de esa isla, pude conocer personalmente al padre Quevedo. Desde entonces, él fue mi director espiritual. El padre Manuel González Quevedo, que había sido asesor de la JOB en tiempo de Trujillo, fue quien en Santiago en 1962 invitó a empleados de las farmacias Normal y Caridad en Santiago para formar una asociación, pero él quería formar un sindicato, y el día 5 de febrero de 1962 se celebró una asamblea en el club de la Iglesia de la Altagracia, los Caballeros de la Altagracia en Santiago, y él había invitado a empleados de esas farmacias antes mencionadas. Yo había sido empleado de la farmacia Caridad y conocía una gran cantidad de las personas que asistieron a esa reunión. Doña Cucha Gómez, que era una empleada
farmacéutica de la farmacia Caridad le había dicho en la reunión anterior que todo lo que él estaba explicando era muy importante, pero ellos querían que él llevara algunos libros para ellos poder estudiar el sindicalismo. Y él me hizo que lo acompañara y me presentó como un libro viviente. Y yo le expliqué a los empleados de la farmacia Caridad y la farmacia normal de Santiago lo que era un sindicato. Había llevado los papeles para hacer el sindicato y ese mismo día dejamos constituido el Sindicato Autónomo de la Industria Farmacéutica de Santiago, SADIT se llamaba, y fue el primer sindicato que se afilió a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Y esa fue una labor del padre Quevedo, que gracias a su intervención pudimos formar el primer sindicato el 5 de febrero de 1962 en Santiago, afiliado a los sindicatos cristianos. Él dijo a los empleados: ustedes me solicitaron un libro, yo les presento aquí un libro viviente y José Gómez Cerda le va a explicar a ustedes lo que es el sindicato. Quiere decir que el nacimiento del sindicalismo cristiano se lo debemos especialmente al padre Manuel González Quevedo, y él fue el asesor del sindicato desde el principio, además asesor de la Federación de Sindicatos Cristianos de Santiago y de la Confederación de Sindicatos Cristianos. El 5 de febrero de 1962 quedó constituido ese local, y el 5 de marzo la CAS se alojó en una oficina en Santiago. Era la primera oficina que tenía fuera de Santo Domingo, donde estaba la sede normal. Estaba situado en la calle Eladio Victoria número 26, y el padre Quevedo fue quien dio la bendición a esa local de los sindicatos cristianos para la región del norte. Asistieron también a ese acto el padre Porfirio Valdés de la diócesis de Santiago, y tuvieron presentes sindicalistas como Francisco José Vidó, Juanita Pichardo, Eladio Rigó, Rafael Rodríguez, Mary Jerez, Julio Fermín y otros dirigentes de Santiago, porque era el primer local que estaba en los sindicatos, y el padre Manuel González Quevedo era el que dio la bendición. A petición del obispo de Santiago, Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, se dedicó el padre Quevedo a dar retiros y cursillos de capacitación social en la calle Avenida, a la avenida Inver número 78, que era un sitio, un local de los jesuitas, y él era el capellán del Colegio de las Hermanas Mercedarias. Ahí dimos varios cursos, especialmente para dirigentes azucareros de la región norte, de Montellano, Amistad, Esperanza y Catarey, porque ese era el objetivo fundamental, formar a los dirigentes azucareros. En esa época, el principal rubro era la agricultura, quiere decir azúcar, tabaco, cacao y café, pero dentro de todo eso, en el azúcar, la industria azucarera era la columna vertebral de la economía nacional, y el padre Quevedo se dedicó fundamentalmente en esos tiempos para darle formación. Él y yo éramos los directores, él trataba la parte doctrinaria y yo explicaba la parte técnica sindical. Cuando el sindicato de trabajadores de la Compañía Anónima Tabacalera firmó un pacto colectivo y se logró que los trabajadores en el mes de diciembre de ese año iban a recibir 4 meses de salario, quiere decir el mes de salario normal, el salario del mes normal, la regalía pascual y 2 meses de bonificación que estaban contemplados en el pacto colectivo. Hablamos con el padre González Quevedo y él nos orientó de que de esos 4 meses debíamos dedicar 1 mes de eso para hacer una escuela para los hijos de los trabajadores. Él fue el ideólogo
de que en Santiago existiera un colegio para los hijos de los trabajadores de la Compañía Anónima Tabacalera. Y eso era un absurdo en aquella época, en el 62, plantear crear un colegio para los hijos de los trabajadores. Llevamos eso, en la primera asamblea los trabajadores lo rechazaron, pero después varios directivos acompañados del padre González Quevedo visitamos el barrio La Tabacalera, donde vivían la mayoría de los dirigentes sindicales del sindicato La Tabacalera, y ellos convencieron a los demás y se pudo lograr de que aportaran los trabajadores un mes de su salario para hacer un colegio para los hijos de los trabajadores. La empresa aportó 20,000 pesos, que en aquella época eran $20,000, y se hizo uno de los colegios principales de Santiago, que se llamó el Colegio La Esperanza. El Colegio La Esperanza es una idea del padre Manuel González Quevedo, realizado por el Sindicato de Trabajadores de la empresa de Tabacalera, y se hizo un plan de educación para que los trabajadores, además de las clases ordinarias que se deben hacer según los planes de educación, también pudieran recibir orientaciones sociales y sindicales. El Colegio La Esperanza, después del primer año, los propios trabajadores propusieron que el autobús que iba a llevar a los trabajadores a la empresa, en vez de llevar a los trabajadores, llevar a los hijos de ellos al Colegio La Esperanza. Y esto fue una experiencia muy positiva para el movimiento sindical, para los trabajadores y para la educación también. Este primer colegio de hijos de trabajadores no se ha repetido en el país, y pocos países tienen los hijos de los trabajadores un colegio para ser dirigido con la participación de la organización sindical. Ese estuvo dirigido por el sindicato, y al transcurrir del tiempo el Colegio La Esperanza pues perdió el objetivo. Al desaparecer el sindicato, ya no estaba la pieza fundamental que creó, que ideó ese colegio. Fue tan importante que hijos de los empresarios, de los administradores del colegio de la Tabacalera, sus hijos estudiaran en el Colegio La Esperanza. A petición de Monseñor Juan Félix Pepén, el padre González Quevedo estuvo 10 meses en la zona de la Romana entre los años 64 y 65. Después estuvo 2 años como coadjutor en la parroquia del Rosario en Dajabón durante los años 65 y 67, y otros 2 años en el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, enseñando sociología y atendiendo también a la Escuela Normal Américo Lugo, y como sustituto del párroco en el Santo Cerro en La Vega. Quiere decir que el padre Quevedo fue un sacerdote social que vivió 26 años en la República Dominicana, que fue asesor de líderes políticos, de líderes universitarios, de líderes sindicales, de líderes técnicos también, y muchos de esa época les debemos parte de nuestra formación social y religiosa al padre Manuel González Quevedo. Monseñor José Arnaiz dijo sobre el padre González Quevedo: fue un adelantado en los reclamos justicieros aún en vida del tirano. Sentía hondo la injusticia social y tenía un don especial para encender en el corazón ajeno el ardor por la justicia social y la pasión por las reivindicaciones de la clase obrera. Esas son palabras que dijo Monseñor Arnaiz sobre el padre Manuel González Quevedo. También pensaban otros compañeros de él, los sacerdotes, que tuvieron
convivencia con el padre González Quevedo. Monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de San Francisco de Macorís, dijo: durante 11 años de formación en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, una persona que me marcó fue el padre Manuel González Quevedo, quien era el director espiritual del seminario y que tenía una gran preocupación especialmente por los trabajadores y los propios. Así también pensaban mis compañeros de estudio, Nicolás de Jesús López Rodríguez, que es el actual cardenal, Vinicio Disla, Ramón Benito de la Rosa y Carpio, Tomás Irujo y otros. El obispo emérito de Santiago, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, ha dicho que cuando era seminarista, en los últimos años de la dictadura de Trujillo, el seminario Santo Tomás de Aquino era un centro político y la iglesia envió al padre Manuel González Quevedo para encauzar a aquellos seminaristas que tenían vocaciones políticas y otros que después salieron del seminario y se dedicaron a esas actividades políticas, porque él tenía la vocación de formar líderes sociales y políticos. El padre Manuel González Quevedo fue un gran formador de sacerdotes y apasionado por la justicia social. En el orden personal, cuando escribí una novela en el 2017 titulada Unidos en la Lucha, uno de los personajes principales de esa novela se llama el padre Manuel González Quevedo. No es su biografía, sino es utilizando el nombre del padre Manuel González Quevedo para exponer las ideas que él tenía sobre la justicia social, el bien común, la familia, la dignidad de la persona humana y sobre el sindicalismo cristiano. Lo que llevó a muchos presentes, quiero que los lectores de esa novela, Unidos en la Lucha, conozcan su nombre y ojalá se interesen en conocer su pensamiento, que me estoy seguro que le va a gustar mucho. El padre Manuel González Quevedo fue para una generación de dominicanos, especialmente de jóvenes en la época del 50 y del 60, orientador de jóvenes, y siempre decía que su misión era formar líderes cristianos para la sociedad. Yo rindo un homenaje de gratitud al padre Manuel González Quevedo, y en este libro que he escrito, Sacerdotes Sociales, él es uno de los principales personajes que aparecen en ese libro. Muchas gracias, y en otra ocasión hablaremos de otros sacerdotes sociales que aparecen también en el libro Los Sacerdotes Sociales.